Descubre el increíble acto de amor de una empleada hacia una niña especial transformador. Ana se encontraba en la sala de la clínica, rodeada de risas infantiles y el aroma del gel desinfectante. Pero su mente estaba lejos, donde los desafíos de la vida la acechaban con cada latido. Eran días difíciles en la clínica de cuidados especiales, y cada semana representaba un camino lleno de incertidumbre, especialmente por Valeria, la pequeña de 10 años que iluminaba su mundo a pesar de sus limitaciones. Ana sentía un profundo vínculo con Valeria. La niña era un reflejo de su propia infancia, una historia plagada de obstáculos que quería ayudar a sortear. Sin embargo, todo cambió con una simple conversación. Al final de una larga jornada, la madre de Valeria llegó con un rostro desolado. Ana, no podemos pagar más el tratamiento, han dicho que tendré que dejarlo. Sus palabras se clavaron en el pecho de Ana como un puñal. El peso de la injusticia le cortó la respiración y sintió sus hombros encorvarse. ¿Cómo era posible que el futuro de esa niña tan valiente dependiera de la situación económica de su familia? El mundo se tornó gris, la tristeza de Valeria resuena en su mente, ahogándola en una marea de desesperación. ¿Qué puedo hacer?, se preguntó Ana, mientras luchaba contra un torbellino de dudas. Necesitaba ayudar a Valeria, pero sus recursos eran limitados. Se le pasaba por la cabeza hacer algo grande, actuar como si realmente existiera la posibilidad de cambiar la situación. Sin embargo, la voz de su madre resonaba en su mente, una advertencia: Ana, no hay esperanza en este mundo implacable. Solo el tiempo te lo dirá. Aquellas palabras eran un eco de derrota que se filtraba en su corazón, llenándolo de inseguridad. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Volvió a casa aquella noche con la angustia apretada en la garganta. Sabía que tenía que hacer algo, pero el camino se percibía lleno de espinas. Se le ocurrió la idea de recaudar fondos, pero enseguida la duda la asfixió. ¿Quién iba a colaborar? Desde que asumió su papel en la clínica, la vida le había enseñado que la pobreza y las necesidades no se mezclan bien con los buenos deseos. Entonces, decidió recurrir a una vieja amistad, un médico de la universidad que ahora era exitoso, un rostro conocido en su mundo cotidiano. Al verlo, el nudo en su estómago se apretó. ¿Recuerdas cuando éramos estudiantes y soñábamos con cambiar el mundo?, le dijo, con voz entrecortada. La competencia que antes los unía ahora era un abismo que le generaba pánico. Hoy, esa realidad se siente más dura que nunca. Su vulnerabilidad se hizo palpable, y sus ojos buscaron la empatía que tan a menudo se les negaba a los que venían de abajo. La tensión se hacía cada vez más densa. Ana se sentía sola, atrapada en un ciclo de desesperación y lucha, sentía que su voz se ahogaba entre los ecos de la indiferencia. ¿Lograría alguna vez cambiar el destino de Valeria, o quedaría atrapada en la oscuridad de una realidad que a menudo no daba segundas oportunidades? Cada paso que daba se sentía más incierto, como si la vida se burlara de su arrobo por cambiar el destino. A medida que la historia avanzaba, Ana sabía que tenía que redoblar su esfuerzo, pero el miedo se convertía en un eco constante en su mente. Ana despertó en la madrugada. El insomnio le había acompañado toda la noche mientras la preocupación por Valeria invadía cada rincón de su mente. Mientras las primeras luces del día se colaban por las cortinas, su determinación comenzaba a palpitar con fuerza. Debo encontrar el modo de ayudarla, pensó, sintiendo una chispa de resolución que comenzó a disipar las nubes de inseguridad a su alrededor. El día que se avecinaba estaba lleno de promesas para Ana. Se sentó con un cuaderno y un bolígrafo, como si hacer una lista de ideas pudiera concretar lo intangible que bullía en su interior. A cada propuesta que anotaba, su autoeficacia comenzaba a empoderarla. Una rifa, un evento, una campaña en redes sociales. No puedo dejar que las limitaciones nos absorban, susurró en voz alta, repitiendo palabras que resonaban como un mantra personal. A lo largo del día, Ana se dedicó a esbozar un plan. Sabía que necesitaba aliados y que la soledad no podía seguir siendo su compañera. Pronto llamó a algunos colegas de la clínica y, con un nerviosismo palpable, les planteó su idea. Sus palabras fluyeron mientras se deshacía del miedo. Al principio, las miradas escépticas y los murmullos llenaron el espacio, pero a medida que su discurso avanzaba,
Una serie de empáticos gestos comenzaron a surgir entre los presentes. Había algo contagioso en su fe ajena, algo que decía, esto es posible. Los días siguientes se convirtieron en una vorágine de trabajo y movilización. Ana se encontró en un lugar que rara vez había habitado, el de liderazgo. Pidió ayuda a viejos amigos, tanto profesionales como personales. Se reencontró con su médico amigo, quien al escuchar su apasionado plan, no solo ofreció su apoyo económico, sino que la impulsó a presentar su idea a otros médicos y colegas para ampliar el alcance de la recaudación. Mientras avanzaba en su proyecto, la confianza de Ana creció. Se dio cuenta que el fondo de su inquietud anterior era el miedo al rechazo y la duda sobre su propio valor. En cada conversación, en cada correo que enviaba, comenzaba a sentir que su voz, antes débil, podía ser un instrumento poderoso para el cambio. Se comprometió a visibilizar las realidades difíciles, la vida de Valeria y otros niños, cuando antes solo había sentido la vergüenza de su propia lucha. Así comenzó a abrirse paso entre círculos más amplios, encontrando gente dispuesta a escucharla. Sin embargo, la transformación interna de Ana no solo se limitaba a su capacidad para movilizar a otros, también empezó a descubrir talentos ocultos. En una reunión, sugirió actividades lúdicas para incrementar la atención hacia la causa, fusionando su amor por el arte con la necesidad de recaudar fondos. Podemos hacer un taller de arte donde la gente no solo participe, sino que también done, propuso, dándose cuenta del poder que el arte había tenido en su propia niñez, un poder que ahora podía transmitir a otros. El tiempo avanzaba, las ideas se convertían en realidades y las convocatorias por redes sociales comenzaban a despertar interés. Pero la verdadera prueba se aproximaba. Ana no solo estaba en la encrucijada de salvar a Valeria, sino que, en el camino, se había despojado de muchas de sus propias inseguridades. La confrontación entre su deseo de ayudar y el miedo a la posibilidad de un fracaso inminente acechaba en cada rincón de su psique. Con la fecha del evento a la vista, Ana sentía cómo la presión aumentaba. Mientras el estrés comenzaba a apoderarse de ella, se dio cuenta que la historia que había iniciado no solo era la historia de Valeria, sino la suya. ¿Sería capaz de dar el paso definitivo, avanzar más allá de sus miedos y ser la voz que realmente necesitaba ser? Al mirar por la ventana, pensó en el desafío que se avecinaba. Era hora de enfrentarlo, pero había algo más en el aire, un presentimiento de que las decisiones que estaba a punto de tomar, transformarían su vida para siempre. ¿Lograría hacer de su visión una realidad o se vería arrastrada por el lastre de sus temores? El eco del teléfono interrumpió sus pensamientos con un timbre que sonó casi como un latido entre los espacios vacíos de su mente. Ana, al responder, se vio frente a una voz que le ofrecía una oportunidad inesperada. Un programa de radio local estaba interesado en conocer su proyecto. Su corazón dio un vuelco. Hacer pública su causa podía ser un arma de doble filo, una plataforma para amplificar su voz o un riesgo que la expusiera al juicio. Sin embargo, la convicción se instaló rápidamente en su centro, como un fuego que había estado esperando la chispa correcta, se encontraba en un cruce. Llenar ese vacío de incertidumbre requería un acto de valentía, algo que estaba aún en formación dentro de ella. Después de una profunda respiración, Ana aceptó la invitación. Esto puede ampliar el impacto, se dijo, contemplando cómo cada conversación, cada historia, contribuía a su lucha. Era hora de dejar el miedo atrás y permitir que su mensaje resonara. En la preparación para el programa, Ana se sumergió en el estudio de su historia y su mensaje. Se sentó con mujeres que habían recorrido caminos similares y absorbió sus experiencias, cada una sirviendo como pequeñas piezas de un rompecabezas en el que ella empezaba a vislumbrar su propio retrato. La indagación no solo la ayudó a definir su narrativa, sino que también le ofreció una visión más amplia del sufrimiento y la resiliencia. En esas conversaciones, comprendió que cada voz llevaba consigo el peso de muchas más, que cada historia individual era un hilo de un tapiz mucho mayor. El día de la transmisión llegó, y Ana no podía ignorar el cosquilleo de la ansiedad en su estómago. En su interior, una batalla se libraba entre el deseo de ser escuchada y el temor a ser malinterpretada. Sin embargo, cuando su nombre fue pronunciado al aire y la música dio paso a su voz, el mundo se disipó en un borrón tras un cristal. En su mente, sintió que estaba no solo hablando de Valeria, sino también de todas aquellas y aquellos que se sintieron invisibles, mientras compartía las historias y las dificultades. La conexión surgió como una corriente de aire fresco. Ana podía escuchar el cambio en la audiencia, las reacciones, los susurros de empatía más allá de las ondas radiales.
Cada palabra pronunciada era un ladrillo en la estructura de su autoconfianza, cimentando el reconocimiento de que no estaba sola en su lucha. El eco de su voz se expandió, cruzando caminos que ni ella había imaginado. Sin embargo, no todo el mundo reaccionó de forma positiva. Al finalizar la emisión, un mensaje crítico llegó a su bandeja de entrada. La realidad es más compleja, quitando el dramatismo, la gente no siempre responde como deseas, decía. El texto le golpeó como un balde de agua fría. La crítica era directa, contundente. La tentación de sucumbir a la desilusión la acechaba, pero en lugar de ceder, algo más nació en ella. Esta confrontación se convirtió en un catalizador que la empujó a cuestionar la autenticidad de su mensaje. ¿Estaba abordando esto desde el lugar correcto? Reflexionó. En su vez, la discordancia la obligó a revisar no solo sus palabras, sino sus propias motivaciones. ¿Estaba buscando reconocimiento personal o realmente pretendía hacer un cambio? Ana se sintió por un instante arrastrada por la incertidumbre, pero en su carne ardía la desesperación de Valeria por ayudar. Con la presión del tiempo y de las críticas sobre sus hombros, Ana sabía que podía convertir este momento en una oportunidad. Sintiéndose renovada por la autenticidad de su experiencia, cerró los ojos y visualizó la próxima acción que tomaría. Había un camino por delante repleto de posibilidades, pero aún existía una fricción interna que debía ser resuelta. Mientras giraba de nuevo hacia su cuaderno, el deseo de escribir le golpeó con fuerza. 90 días para contribuir a la causa de Valeria, cada letra una declaración de lucha. Pero una pregunta persistía: ¿podría Ana, en su búsqueda de hacer el bien, también desafiar las expectativas de lo que significaba ayudar? Ana se recostó en su silla, el bolígrafo en la mano, y decidió que no permitiría que el juicio de unos pocos la derribara. A partir de ese instante, entendió que lo que se avecinaba podía ser un descubrimiento muy personal. Era momento de adentrarse en su verdad. Mientras las palabras comenzaban a fluir, una chispa de resolución se encendió en su pecho, y se preguntó, ¿cuál sería su siguiente movimiento para solidificar un camino que muchos no se atreverían a andar? Ana se sentó frente a su escritorio, el ocaso del día bañando su habitación con una luz cálida. El bolígrafo que sostenía se convirtió en una extensión de su ser. Cada palabra que escribía era una revelación, un paso hacia una verdad más profunda que había permanecido escondida. La idea de que su lucha pudiera resonar en el corazón de otros la impulsaba, pero también la llenaba de dudas. ¿Era suficiente solo con hablar? ¿O necesitaba hacer algo más tangible, algo que realmente marcara la diferencia para Valeria y las personas a las que quería ayudar? Con cada hoja llena de garabatos, Ana comenzó a trazar un mapa de acciones concretas. Se dio cuenta de que lo que necesitaba no solo era amplificar su voz, sino también conectar de manera directa con quienes se enfrentaban a las mismas circunstancias que Valeria. ¿Por qué no organizar encuentros más pequeños y personales donde las historias pudieran ser compartidas en un entorno seguro? La idea la llenaba de emoción, era una manera de hacer que los ecos de ella y de otros se encontraran en un espacio físico y real. La emoción, sin embargo, se vio ensombrecida por un escepticismo interior. Recuerdos de la crítica la acosaban, dejando un rastro de inseguridad. ¿Acaso alguien asistiría a estos encuentros? ¿Serían útiles? ¿O solo consolidarían la idea de que no tengo idea de lo que estoy haciendo? Sin embargo, al recordar las historias de resistencia que había escuchado, el valor se encendía de nuevo. Había algo poderoso en la vulnerabilidad compartida. En esos momentos, uno entendía que no estaba solo. Ana decidió que no permitiría que la percepción pública la detuviera. En cambio, utilizaría su voz para construir un puente más allá de las ondas radiales. Empezó a establecer contacto con mujeres que conocían de cerca el sufrimiento. A través de redes sociales, correos y llamadas, invitó a quienes habían sido parte de su historia. La respuesta fue un torrente de eco positivo, una resonancia que superaba su expectativa. Más que un proyecto, esto se sentía como una misión compartida. A medida que cada compromiso se consolidaba, la ansiedad se transformó en expectación. Ana tomó notas frenéticamente, buscando las mejores maneras de abordar cada encuentro. Imaginó cómo compartirían historias en un círculo, abrazándose con su temporalidad. La esperanza emergía como un espectro iluminado por el deseo de sanar. Pero, a la vez, se sentía un peso en sus hombros. Organizar esos encuentros requería más que emoción, necesitaba una logística que aún no dominaba. Una noche, cuando el silencio era profundo, Ana sintió que su mente se agazapaba ante un nuevo desafío. ¿Cómo financiaría estos encuentros? La incertidumbre apuñaló su optimismo.
En su mente, la duda se convertía en un monstruo, sus garras amenazando su iniciativa. ¿Podría ella encontrar los recursos necesarios, o se vería obligada a abandonar esta nueva senda que había comenzado a esbozar? Desesperada por una solución, se sumergió en el mundo del crowdfunding. Aprendió sobre plataformas, costos y cómo presentar su causa de manera efectiva. Cada clic en la pantalla le revelaba no solo la posibilidad de obtener financiación, sino también la oportunidad de crear comunidad alrededor de su mensaje. A medida que sus campañas tomaban forma, el miedo fue disminuyendo, reemplazado por una nueva energía. Pero en el fondo de su ser, el resto de la crítica seguía resonando. Ana se dio cuenta de que, a pesar del fortaleza que desarrollaba, no podía ignorar completamente las dudas. Esa noche, decidió enfrentar su miedo de manera radical. Redactar un video donde se explicaría su proyecto y la trascendencia que tenía. Al realizarlo, la adrenalina la invadió, cada palabra se volvía más clara en su mente. Pero la pregunta persistía, acechante como un fiera: ¿el video realmente serviría para catapultar su iniciativa, o sería otro grano de arena en un castillo de dudas? Mientras la pantalla se apagaba, sintió que, en esencia, había emprendido ya su verdadero viaje. Entender que su voz podría resonar fuera de su propia historia era el primer paso hacia un cambio más grande. Había una oportunidad de impactar vidas, pero quedaba un desafío inesperado que la confrontaría de manera directa. La crítica que había resonado antes podría desatarse nuevamente, esta vez en forma de un desconocido que cuestionaría el valor de su esfuerzo. Ana se llevó las manos a la cabeza, la intensidad de sus emociones frenéticas. No se trata solo de mí, murmuró. Es tiempo de actuar. Mientras se preparaba para lanzar su campaña, algo crujió en su interior. ¿Puede el acto de amar incondicionalmente en una situación tan sensible transformarse en el catalizador que la lleve a un nuevo despertar? Una sensación de certeza crecía en su corazón. El camino se volvía más claro, pero los peligros se articularían en la forma de críticos sin rostro. La batalla no había acabado, la pregunta persistía: ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar por las vidas que quería transformar? Ana se despertó con la primera luz del día colándose por las rendijas de las cortinas. Las sombras de la noche parecían desvanecerse con cada rayo que iluminaba la habitación. Con cada amanecer, sentía que su propósito se reforzaba, pero también crecían las dudas que la acosaban. Hoy debía enfrentar su mayor desafío hasta ahora: lanzar su campaña de crowdfunding. La ansiedad retumbaba en su pecho como un tambor de guerra, y aún le quedaban tantas cosas por hacer. Mientras preparaba la taza de café, su mente era un torbellino. ¿Cómo presentaré todo de forma clara y convincente? Se preguntaba si sus palabras serían lo suficientemente fuertes como para atraer el apoyo que necesitaba. Recordó el video que había grabado. A pesar del pavor que había sentido al hablar ante la cámara, había una chispa de autenticidad que la había llevado a abrirse por completo. Necesitaba llevar esa autenticidad a su campaña. Con la fuerza del café caliente fluyendo por sus venas, Ana se sentó frente al teclado. Estudió minuciosamente las plataformas de crowdfunding que había considerado. Sus ojos se detuvieron en una de ellas, con una interfaz simple y un diseño que parecía accesible. Sin embargo, la decisión no era solo logística, también implicaba su propia vulnerabilidad. Esto es un acto de fe, pensó. Si la gente no se sentía conectada con su historia, no habría ayuda. Aunque el camino parecía difícil, comenzó a redactar un texto que contaría su causa y la importancia de los encuentros que deseaba organizar. Las palabras empezaron a fluir con más libertad, cada frase construyendo un puente hacia el futuro que imaginaba. Mientras escribía, la voz crítica en su mente intentaba infiltrarse una vez más. ¿Y si fracasas? ¿Qué pensarán de ti? Visualizó las historias que había escuchado, la conexión profunda que había surgido de esas conversaciones, y cada recuerdo se convirtió en combustible para su convicción. Ahora, con cada palabra escrita, debía enfrentar un dilema moral: ¿realmente estaba lista para exhibir su vulnerabilidad ante el mundo? Esta simple pregunta hizo que se detuviera. Releyó lo que había escrito, despidiendo la inseguridad con cada repaso. Valeria merece esto, se recordó a sí misma. Eso se convirtió en su mantra, una línea de defensa contra el miedo que amenazaba con paralizarla. Finalmente, la hora de lanzamiento llegó. Después de hacer clic en el botón de publicar, Ana sintió una mezcla de liberación y pánico. Estaba expuesta, su propósito colgado en la balanza del juicio público. La espera era casi insoportable. Era como si todos los latidos de su corazón se hubieran sincronizado con el tempo del tiempo.
Cada notificación en su teléfono resonaba como un pequeño golpe en su pecho. En las horas siguientes, comenzó a recibir mensajes de apoyo de amigos y conocidos. Para su sorpresa, muchos ofrecían no solo palabras de aliento, sino también compartir su campaña en sus redes. Cada reacción la llenó de energía, pero también de una expectativa que crecía como una sombra íntima. ¿Y si no era suficiente? ¿Y si la respuesta no coincidía con sus esperanzas? Sintiéndose impulsada por esa mezcla poderosa de emoción y miedo, se lanzó a escribir en sus redes sociales. Compartió su viaje, sus temores y lo que significaba para ella ayudar a Valeria y a tantas otras. Cada publicación era un fragmento de su alma, pero también una invitación a otros a adentrarse en su mundo. Sin embargo, en todo este proceso, la duda permanecía como un lobo acechante a la distancia. ¿Por qué su historia debía importar tanto? ¿Qué si todo era en vano? La noche llegó, y mientras Ana observaba cómo sus seguidores crecían lentamente, el miedo volvió a agarrarla. Esa voz interior la incitaba a cuestionar su valor, aunque por primera vez, también comenzaba a escuchar otra voz, una más decidida, que susurraba que el amor y la vulnerabilidad podían ser su mejor herramienta. Mientras el reloj marcaba la medianoche, la notificación de la primera donación emergió en su pantalla. La emoción la invadió, pero un nuevo pensamiento se activó en su mente. ¿Podría ser este el primer paso en un camino mucho más extenso y descomunal de lo que jamás había anticipado? Ana sabía que lo más difícil aún estaba por venir. Con cada clic y cada nuevo seguidor, la responsabilidad se profundizaba. Había encendido una chispa, y ahora tenía que alimentar la llama. Con ese reto flotando en su mente, un nuevo dilema emergió. ¿Qué pasaría si no podía cumplir las expectativas que había creado? La angustia se insinuó, como una sombra al caer sobre su nuevo amanecer. El verdadero desafío comenzaba en el momento en que su visión se enfrentara a la realidad. A medida que Ana se adentraba en la mañana siguiente, una sensación de urgencia se apoderó de ella. Las luces de la mañana, que antes simbolizaban esperanza, ahora brillaban como un recordatorio constante del desafío que había tomado. Su teléfono vibraba incesantemente, y cada notificación era una mezcla de apoyo y preguntas. ¿Cuánto tiempo hasta que se logre la meta? ¿Qué pasa si no alcanzas la meta? Se repetían en sus pensamientos. La presión de cumplir con las esperanzas de otros era abrumadora. Sentada en su escritorio, decidió que debía organizar sus pensamientos. Tomó una hoja en blanco y comenzó a escribir. Tuvo que hacerlo. Las palabras danzaban en su mente: expectativas, responsabilidad, sueños. Cada término era un ladrillo en la estructura de su ansiedad. Sin embargo, a medida que los apuntes se acumulaban, Ana comprendió que, para poder avanzar, debía desarticular esos temores. La primera tarea era aclarar su visión. Escribió sobre por qué este proyecto era importante no solo para Valeria, sino también para ella. Esto no es solo una campaña, es un sueño compartido, se recordó, sintiendo cómo las emociones comenzaban a ordenarse en su mente. Cada palabra que plasmaba en papel se convertía en un ancla que la mantenía centrada. Su siguiente paso fue revisar los mensajes de aquellos que había inspirado a través de sus publicaciones. No necesitaba solo reacciones positivas, necesitaba retroalimentación honesta. Sin pensarlo dos veces, decidió programar una videollamada con algunos de sus amigos más cercanos, aquellos que realmente podrían proporcionar una crítica constructiva. Mientras esperaba a que se conectaran, Ana se permitió reflexionar sobre sus inseguridades. La voz crítica empezó a susurrar: pero, ¿qué sabes tú de recaudar fondos? ¿No estás siendo egoísta al pensar que tu historia importará? Esa misma voz que había comenzado a acallar con determinación, ahora se está volviendo más fuerte. Necesitaba respuesta a la pregunta: ¿cómo podía estar segura de que su deseo de ayudar era suficiente? Cuando sus amigos comenzaron a aparecer en pantalla, Ana sintió un alivio inmediato. Sus rostros amistosos y abiertos eran un recordatorio de que no estaba sola en esta lucha. Comenzaron a hablar sobre sus impresiones de la campaña, señalando cuáles de sus palabras resonaban y cuáles no. Una amiga, Clara, le dijo: Ana, hay una vulnerabilidad en ti que brilla. Pero lo que más me impacta es el amor que sientes hacia Valeria. Eso es lo que deberías enfatizar más. Ana sintió que un peso se levantaba ligeramente, algo dentro de ella creía en esa autenticidad. Así como el sol baña la tierra, el amor podría iluminar su camino. Con esa claridad, empezó a esbozar un nuevo enfoque para su campaña. Decidió que, en lugar de centrarse solo en la meta económica, compartiría historias de Valeria, momentos que la habían tocado profundamente, creando una conexión más personal con quienes la apoyaban.
Pero mientras lo hacía, una nueva ansiedad se cernía sobre ella. No podía evitar preguntarse si estaba realmente lista para abrir su corazón al mundo y que él juzgara su dolor y sus triunfos. La tarde avanzaba y, sintiéndose más empoderada, comenzó a reescribir su mensaje. Con cada nueva oración, la vulnerabilidad se convertía en una férrea determinación. Era curioso, el miedo seguía allí, pero ahora estaba acompañado por una renovada urgencia de transformar su desafío en una oportunidad de conexión. Los días pasaban, y a medida que la meta de recaudación se acercaba, una sensación de inminente confrontación se instalaba en su pecho. Con todos esos nuevos seguidores, cada uno de ellos parecía una pequeña chispa, un desafío que encendería una llama en su interior. Pero, ¿qué pasaría si esa chispa se apagaba? Ana sabía que lo que estaba a punto de hacer podría cambiarlo todo. Estaba lista para dar a conocer la historia más íntima, exponerse en la vulnerable pero pura esencia de su búsqueda. Sin embargo, en el fondo de su mente, una pregunta latente seguía resurgiendo, ¿y si al ser completamente transparente, descubría en sí misma el oscuro rincón del fracaso? Los siguientes días la llevarán a un enfrentamiento directo con sus miedos. Cada donación, cada mensaje de apoyo podrían hacerla sentir más fuerte, pero también desatarían la sombra de lo que podría salir mal. Estaba a punto de descubrir que abrir su corazón venía con riesgos, pero también con promesas inesperadas. ¿Estaría finalmente lista para enfrentar la verdad sobre sí misma y su legado? Ana despertó antes del amanecer, una mezcla de entusiasmo y ansiedad corriendo por sus venas. La luz tenue del día entraba por la ventana, y con cada rayo que iluminaba su habitación, sentía que su misión estaba por dar un giro. Había decidido que el momento de ser vulnerable había llegado. Necesitaba profundizar en su conexión emocional con la causa que defendía. Mientras se preparaba, una serie de pensamientos la invadieron, su mente era un torbellino de posibilidades emocionantes y temidas. ¿Qué pasaría si sus palabras resonaban no solo con su entorno, sino con cientos de otros que sintieran el peso de su historia? Ana decidió que no podía dejar que las dudas ganaran terreno otra vez. Cada miedo era, en esencia, una oportunidad de crecimiento. Se sentó frente a su computadora, perdió la noción del tiempo mientras escribía. Sus dedos danzaban sobre el teclado, tejiendo la historia de Valeria, pero también la suya, los sacrificios, las risas, y sobre todo, la fragilidad del momento que vivían. En ese instante, se dio cuenta de que su historia podía actuar como un espejo, no solo para ella, sino también para aquellos que la leerían. Se dio cuenta de que no estaba simplemente pidiendo que la gente donara, sino que estaba invitando a formar parte de una experiencia transformadora. Luego de varias horas de intenso esfuerzo, la redacción alcanzó una profundidad inesperada. Ana leyó su texto en voz alta, cada palabra resonando con autenticidad. Decidió someter su mensaje a un análisis minucioso, lo compartió en sus redes sociales. Estaba aterrorizada y emocionada a la vez. La respuesta fue incomprensiblemente rápida. Mensajes de apoyo inundaron su bandeja de entrada, pero entre ellos, un comentario capturó su atención: tu valentía toca el alma. Que esto inspire a muchos más. Ana se sintió vulnerada, pero a la vez empoderada. Cada reacción, cada agradecimiento, era un pequeño ladrillo que consolidaba su nueva estructura de determinación. Pero también la presentaba ante el abismo de la exposición. Hasta donde estaría dispuesta a llegar para abrir su corazón, sin temor a ser herida o incomprendida. Antes de dormir, comenzó a ponderar sus propias resistencias. La pregunta que tanto había evitado empezó a hacer ruido de nuevo: ¿y si su esfuerzo no era suficiente? La incomodidad creció hasta transformarse en una presión palpable. Decidió que, si quería avanzar, debía desafiar esa noción de insuficiencia. Con este pensamiento en mente, se propuso recordar sus logros. Hizo una lista de todas las veces que había superado obstáculos, de cómo cada desafío la había moldeado. Esta práctica, inicialmente desconcertante, comenzó a transformarse en un ritual de empoderamiento. A cada nómina de logros, una imagen surgía en su mente: el día que organizó una pequeña reunión con colegas para animar a Valeria. Reconectar con esos momentos la llenaba de fuerza. Finalmente, llegó el día de la publicación. Ana respiró hondo y presionó el botón de publicar. La incertidumbre la envolvió como una niebla. Mientras los minutos se deslizaban, la ansiedad trató de asfixiarla. ¿Qué pasaría ahora? Cada minuto parecía una hora. De pronto, un mensaje emergió en su pantalla: ¿cuándo podemos donar? Estoy en. Era el primer destello de un apoyo genuino. El corazón de Ana latía con renovada vitalidad. Sin embargo, la jornada no estaba libre de sorpresas.
Mientras interactuaba con los comentarios y compartía más detalles sobre Valeria, recibió un mensaje directo que la dejó helada. Siempre he querido que mi historia sea contada. Quizás tú podrías ayudarme a hacerlo, escribía un desconocido. La naturaleza del mensaje la golpeó como un rayo, había más personas en su viaje de vulnerabilidad. Pero, ¿cómo podría gestionar su propia historia de amor y dolor si, al mismo tiempo, la de otros se entrelazaba con la suya? Allí estaba Ana, en un cruce inesperado. La decisión de abrirle su corazón al mundo había desencadenado una avalancha de posibilidades, y una nueva pregunta resonó en su interior: ¿estaba realmente lista para ser un faro de luz para otros, o el peso de las historias ajenas nublaría su propio camino hacia la sanación? La luz del día asomaba tímidamente por las cortinas mientras Ana contemplaba su teléfono, sintiendo como el peso de la incertidumbre se iba adueñando de su espacio. El comentario del desconocido había desencadenado algo en ella, una sensación ambigua de emoción y temor. La responsabilidad de ayudar a contar otra historia, sumada a la suya, la provocaba un torbellino interno. No podía dejar de pensar en el compromiso que esto implicaba. Parte de ella anhelaba ofrecerse como un puente entre las realidades, como alguien que hubiera deseado haber tenido en su momento de mayor vulnerabilidad. Sin embargo, otra parte le advertía que no podía cargar con más peso sin primero establecer límites claros. ¿Y si se convertía en una voz que no podía sostener? Ana sabía que lo que había hecho hasta ahora era un acto de valentía, pero dar ese paso extra implicaba moverse en una dirección desconocida. Días pasaron en los que la conversación con el desconocido no salía de su mente. Decidió hacer un inventario de su vida y de sus capacidades, un análisis de lo que realmente podía ofrecer sin comprometer su viaje personal. En este proceso, se percató de algo que antes había pasado inadvertido: su habilidad para escuchar de manera profunda. Vio cómo cada interacción con Valeria le había enseñado a sintonizar con las emociones más íntimas. Esto la llevó a dudar de su anterior pregunta: en lugar de cuestionar sus capacidades, ¿por qué no aceptaba que podía convertirse en un canal de sanación para otros? Con esta nueva claridad, Ana decidió responder al mensaje. Estoy dispuesta a escucharte, respondió con nerviosismo, sintiendo que cada letra era una declaración de intenciones. A medida que las horas se convertían en días, una conversación comenzó a florecer. El desconocido, que se identificó como Javier, compartía sus luchas de una manera que resonaba profundamente con Ana. En este intercambio, ambos comenzaron a descubrir cómo las historias podían entrelazarse en un acto de sanación compartida. Ana observó cómo sus días se comenzaban a llenar de un nuevo propósito. Revivió viejos recuerdos, aquellos que habían sido testigos de sus propios sufrimientos y transformaciones. Las memorias que alguna vez habían sido dolorosas empezaron a adquirir un nuevo matiz de significado. Comprendía que su misión no solo era iluminar su propia oscuridad, sino también generar un espacio donde otros pudieran sentirse seguros para enfrentar sus propios fantasmas. Sin embargo, también había momentos de incertidumbre. Reflexionó sobre las historias que Javier estaba compartiendo desde una vulnerabilidad palpable. Cuestionó si era realmente capaz de gestionar la carga emocional que supondría adentrarse en el viaje de alguien más. ¿Podría sostener su dolor, su tristeza, sin perderse a sí misma en el proceso? Esa dualidad la confrontaba y la motivaba a plantearse más acuciosamente sus límites. La realidad de estos intercambios formaba en ella un entramado emocional cada vez más complejo. En su búsqueda de sanación y apertura, se encontraba en un camino que desdibujaba los bordes de su propia identidad. Las conexiones profundas con las historias ajenas la estaban transformando, redefiniendo el significado de su papel en este intercambio. Ana sintió que ya no era solo una mensajera de su propia historia, ahora era un catalizador de múltiples verdades entrelazadas. Sin embargo, esto la llevó a preguntarse, ¿quién era ahora en medio de todo esto? Al mismo tiempo que se sentía más conectada que nunca, un hilo de miedo se entrelazaba con su inspiradora misión. Mientras reflexionaba sobre su nueva dirección, Ana recibió un mensaje que incluyó una pregunta inquietante: ¿estás lista para indagar más profundo en mi historia? Quizás lo que compartas podría no ser solo transformador para mí, sino también para ti. El eco de esas palabras reverberó en su mente, dejando claro que su próxima etapa exigiría un compromiso aún mayor. ¿Sería capaz de enfrentar esa profundidad sin perderse en el camino? La decisión estaba al borde, y la incertidumbre nunca había estado tan presente. La mañana siguiente, Ana se despertó con un revoloteo de mariposas en el estómago. Había pasado toda la noche en vigilia, cuestionando si estaba realmente preparada para la profundidad de la conexión que Javier había propuesto.
Ahora, con las primeras luces del día filtrándose por las cortinas, esa duda seguía instalada dentro de ella como una sombra persistente. Tenía que decidir su siguiente paso, una parte de su mente insistía en contenerse. No te involucres demasiado, se decía, mantén tu espacio emocional. Pero una voz interna, más potente y persuasiva, le recordaba que el riesgo era inherente a cualquier relación significativa. Al prepararse para el día, su mente dividido contrastaba sus temores con una expectativa renovada, mientras se dirigía a su trabajo, los recuerdos de sus conversaciones con Javier seguían resonando en su cabeza. Los ecos de sus palabras se cruzaban con los de su infancia y los de Valeria, lo que la llevaba a repasar sus propias historias en busca de paralelismos. Con cada momento de reflexión, comprendía que había un camino de sanación no solo para él, sino también para ella misma. En el trabajo, retomó su rutina habitual, pero su mente no podía liberarse de la inquietud existente. Sus compañeras hablaban sobre los desafíos cotidianos, preguntándole su opinión, y ella ofrecía respuestas educadas, pero faltas de conexión emocional. Se dio cuenta de que su ausencia en esas conversaciones solo subrayaba su creciente deseo de profundizar en experiencias más significativas. Un vacío se formaba en su interior, un espacio que pedía ser llenado con más que lo superficial. En sus momentos de descanso, Ana decidió anotar sus reflexiones sobre lo que había descubierto de sí misma. Soy una oyente, escribió, una persona que puede traer calma a otros a través de la conexión. Pero había algo más, entendía que su capacidad para escuchar también la dejaba vulnerable y expuesta. Reflexionando adicionalmente, formuló una afirmación poderosa para sí misma: estoy lista para ser un reflejo para otros, incluso si eso implica confrontar mi propio miedo. Ese mismo día, su relación con Javier avanzó a pasos agigantados. La conversación se tornó más íntima, desenredando secretos y emociones ocultas. Él hablaba de la presión que sentía, del peso que cargaba sobre sus hombros, mientras Ana lo escuchaba atentamente. Cada historia que compartían entrelazaba sus vidas de maneras inesperadas, pero con cada revelación también se presentaba una sensación de responsabilidad abrumadora. Era capaz de lidiar con no solo su dolor, sino también con el de alguien más. Una vez más, su mente saltó a la idea de que esta conexión podía transformarse en una carga que la consumiría. La imagen de ser su salvadora se fue desdibujando gradualmente, lo que una vez consideró un acto de amor se volvió más complejo. En ese momento, se percató de la importancia de establecer límites saludables. El amor no significaba sacrificarse, sino ofrecerse de manera equilibrada. Con esta motivación renovada, le respondió a Javier. Quiero ser tu voz, pero necesito que ambos cuidemos nuestras emociones en este intercambio, le escribió, consciente de que su petición podría cambiar la dinámica de su relación. Esta vez, sentía que su declaración no era solo una demanda, sino un acto de amor hacia ella misma. Mientras esperaba una respuesta, un repentino dolor de cabeza la atraviesa. La tensión de la incertidumbre y de la conexión que había establecido se materializaba físicamente. En ese instante, pensó en su misión personal y profesional, ser un catalizador de sanación, no solo para otros, sino para sí misma. La lucha interna la estaba formando y, en ese proceso, Ana pudo sentir el pulso de su propia valentía. El tono del mensaje de Javier la sorprendió, lleno de gratitud y vulnerabilidad, reafirmándole que su deseo de guardarse a sí misma la hacía aún más fuerte. Entiendo, Ana. Juntos podemos encontrar el equilibrio, escribía. Sin embargo, al final del mensaje, una pregunta inquietante encajó con el peso emocional que habían compartido. Pero dime, ¿qué harás cuando nuestras historias te vayan dejando huellas que ya no puedas ignorar? La perspectiva de lidiar con sus propias cicatrices la llevó a cuestionar su capacidad no solo para ayudar, sino también para enfrentarse a lo que podría salir de aquello. La incertidumbre nunca había sido tan palpable. ¿Podría realmente ser la sanadora que deseaba ser sin hundirse en sus propias luchas? Ana se encontraba en un cruce, el destino llamando a su puerta con una urgencia que nunca había sentido antes. La conexión que había establecido con Javier a través de su propia vulnerabilidad era profunda, un acto de amor que había resonado en ambos. Sin embargo, el desafío que se presentaba ante ella era monumental: integrar su historia con la de otros sin perderse en el camino. Después de muchos días de reflexión, Ana se dio cuenta de que había llegado el momento de dar un paso más allá de su zona de confort. Había aprendido a escuchar, a ser un espejo para las emociones y los sentimientos ajenos, pero ahora debía encontrar su voz, una que no solo hablara por ella, sino que también pudiera resonar en el corazón de quienes la rodeaban, incluido Javier. Debo actuar desde mi verdad,
pensó mientras miraba por la ventana, sintiendo el aire fresco de la mañana que la llenaba de energía renovada. La decisión de compartir su viaje personal en las redes sociales se había convertido en un punto de inflexión. Ana redactó una carta sincera, donde relataba su conexión con Valeria y, a su vez, cómo la vulnerabilidad había sido el nexo entre ella y Javier. Se necesita un acto de valentía para reconocer que la sanación no solo viene de ayudar a otros, sino también del compromiso de cuidarme a mí misma, escribió. Aquella carta no solo era una invitación a sumarse a su causa, era una declaración de autovaloración y crecimiento. Al publicarla, sintió un peso levantarse de sus hombros. La respuesta fue abrumadora, y cada comentario, cada mensaje de apoyo, se transformó en un bálsamo para el alma. Aquello la hizo darse cuenta de que ya no era la misma mujer llena de dudas. Había evolucionado, logrando una confianza sólida que antes le parecía inalcanzable. Con cada reacción positiva, Ana se sentía más empoderada en su papel no solo como defensora de Valeria, sino también como mensajera de historias compartidas que llevaban consigo un poder transformador. Días después, Ana y Javier se reunieron virtualmente. Se sentaron cara a cara en su pantalla, con la emoción palpable en el aire. Javier compartió sus propios miedos y esperanzas, y Ana se sintió inspirada por su valentía. Juntos planearon un encuentro donde pudieran no solo compartir sus historias, sino también invitar a otros a hacer lo mismo. Ana propuso que su experiencia se convirtiera en un taller de narración, un espacio seguro donde otros pudieran asomarse a sus propias historias y encontrar la fuerza para contarla. Aquí es donde realmente comienza la sanación, dijo con firmeza mientras la visión se hacía más clara en su mente. El primer taller fue un éxito. Las risas y las lágrimas fluían en un entorno donde cada participante se sentía libre de expresarse. Ana se dio cuenta de que al facilitar el encuentro, también estaba sanando heridas que ni siquiera sabía que aún llevaba dentro. Una nueva comunidad se forjaba a su alrededor, un espacio donde las voces de las personas se unían en una sinfonía de esperanzas compartidas. La satisfacción de ver el cambio tangible en otros era inmensa, sus corazones estaban abiertos, y su vulnerabilidad se convirtió en la chispa que iluminaba el camino hacia la sanación. Al concluir el taller, Ana sintió una gran satisfacción al darse cuenta de que su misión se había expandido, tocando vidas de una manera que había imaginado, pero nunca creído posible. Al recibir un mensaje donde Javier la agradecía por ser el catalizador de su cambio, Ana comprendió que había logrado algo tangible. Había pasado de ser una mujer llena de dudas a ser una líder que empodera a otros a encontrar su propio camino. Su propio proceso se había convertido en un faro de luz que iluminaba no solo su vida, sino la de aquellos que la rodeaban. Ella había conquistado su miedo a la vulnerabilidad y lo había transformado en una herramienta poderosa. Ana ahora cultivaba una confianza sólida y era reconocida por su capacidad de movilizar a otros, convirtiendo el sufrimiento en esperanza. Había encontrado su voz, y ésta resonaba más fuerte que nunca. Ana sonrió, no solo por el logro alcanzado, sino por la transformación interna que había experimentado. El camino por delante estaba lleno de nuevas oportunidades y, con cada paso que daba, se sentía más segura de su capacidad para hacer una diferencia. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora a este canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre esta impactante conclusión. Y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver este increíble acto de amor y transformación personal.